lo que ha hecho Ada Colau refuerza aún más las relaciones de Barcelona con Israel, porque ha obligado a que una cantidad de gente nunca se ha pronunciado en contra de esa barbaridad y a favor de establecer las relaciones. Además, Tel Aviv es una ciudad querida, es decir, no tenía lo que ha hecho, no tenía ninguna lógica. Yo creo que ya tiene tres derrotas en esto. La primera derrota es que no va a perder. Perdió las votaciones en el plenario por 3 veces, por tanto ha sido derrotada desde el punto de vista democrático. No representa en estos momentos a la mayoría del ayuntamiento, al contrario, a la absoluta minoría. Tiene la derrota de que si ella quería convertir Barcelona en una especie de adalid de la ciudad solidaria con los palestinos, la ha convertido en una Barcelona gobernada por una radical anti-israelí, lo cual también es pésimo. Y finalmente no va a pasar nada porque las elecciones en mayo van a dar un vuelco y quien gobierne, sea PSC, sea Junts, o sea Trias o Collboni, ambos van a recuperar el hermanamiento. Yo creo que en el fondo a Colau le es igual. Colau es una oportunista, es una mujer que ha ido siempre a caballo oliendo a ver hacia dónde iba a sus intereses de partido y personales. Ella ahora se da cuenta que va a perder las elecciones, que lo tiene muy mal. Hay una contestación en Barcelona muy fuerte contra Colau y lo que hace es utilizar el tema de Israel y el tema palestino para afianzar sus posiciones. Primero, para blindar su voto y poder intentar mantenerlo. Y segundo, porque si pierde, convertirse en líder de algo, líder de su grupo, ¿no? Con lo cual, en realidad, la causa palestina le importa nada. Es decir, la ha utilizado para sus intereses más partidistas. No, a ella no le da ningún voto, es decir, ella ha utilizado una pancarta, no un programa, no un proyecto, y en esa pancarta lo que quiere es salvar el voto de la extrema izquierda, quedárselo para ella, sabiendo que el voto mayoritario no lo va a tener. Al ciudadano de a pie de Barcelona no solo le importa nada el conflicto, sino que quiere que Barcelona funcione, tenga relaciones económicas. Hay el mito de que el turista israelí es un turista que gasta, que viene, que le gusta Barcelona. Y los comerciantes, los restauradores, los hoteleros, todos quieren que la economía se mueva. De manera que es evidente que su jugada es una jugada que no ha habido ni un solo medio de comunicación que la haya apoyado, ningún partido importante y solvente la ha apoyado, solo 4 entidades que nadie conoce, por cierto, a las cuales se subvenciona. Por tanto, entendemos que es una jugada táctica, voy a hacer como todo me va mal la seguridad, la sociedad, estoy contestada por todas partes, tengo mala relación con los gremios, que son muy importantes en Barcelona, gremios de restauración, de comercio, todo el mundo la odia o la quiere echar. Como lo tengo todo mal, voy a sacar la pancarta ideológica y qué fácil. El pueblecito palestino, pobrecito, que lo están matando y el malvado israelí, que es el esquema básico que utiliza determinada izquierda cuando quiere hacer demagogia. Y así ella pensó que podría liderar alguna cosa, porque hoy no lidera nada. Pero yo creo que la jugada le ha salido mal. Es decir, ha servido para ser más contestada, para parecer más irresponsable, para parecer más disparatada. Es decir, y ha conseguido 3 derrotas en plenario que no necesitaba. De manera que es una barbaridad. Pero bueno, es una izquierda bastante enloquecida que juega estas cosas. Todo su mandato es un mandato de pancartas. La pancarta de la ecología, pero tenemos los jardines peores que nunca. La pancarta de hablar con las bases y en la democracia participativa y no ha acordado nada con nadie. Tú me comentas, sería bueno que nos preocupáramos por la sanidad, las escuelas, ¿no? Y también por la economía. Y ella se ha cargado proyectos económicos de primer nivel por una concepción también demagógica. Estuvimos a punto de tener un Four Seasons en Barcelona, un Four Seasons, que es un tipo de hoteles que te escogen a la ciudad, no los escoges tú. Y se lo cargó, no le dio los permisos, lo perdimos. Estuvimos a punto de tener un proyecto para hacer el Hermitage en Barcelona, un proyecto importantísimo, con todo ya preparado, con todo pagado. De hecho, están los juzgados porque lo ha parado y probablemente habrá que indemnizar a los promotores.
Es decir, no es que lo de Israel es una barbaridad más de las muchas que ha hecho. ¿Y para qué? Fíjate, allí donde tenía que haber un Four Seasons, han hecho apartamentos de extremo lujo que han comprado extranjeros que vendrán una vez al mes, al año. En un Four Seasons habríamos tenido a miles de personas cargadas de dinero viniendo a Barcelona. No tiene ningún sentido, pero ahí está, aguantando. No olvides que ya nunca ha ganado las elecciones, ¿eh? Ha ganado por coaliciones y por las circunstancias. La primera vez que llegó fue cuando empezaba toda la efervescencia catalana y Xavier Trias, en lo que se ha llamado la Operación Cataluña, que lideró Fernández Díaz, el ministro Fernández Díaz. Xavier Trias tuvo una campaña de descrédito en el mundo y en varios periódicos hablando de cuentas suizas y tal, que eran falsas, era una mentira. Luego se demostró que eran falsas. Ella utilizó esto para la campaña y luego nunca pidió perdón a pesar de la falsedad. Pero lo más grave fue lo siguiente. Las siguientes elecciones, que no ganó Esquerra, en medio de la ebullición también independentista y tal, todo el mundo se unió para que Esquerra no gobernara y le dieron los votos a ella. Se los dio Manuel Valls, por ejemplo, y también el PSC. Con lo cual, siempre ha estado en una situación bastante frágil. No es Manuela, no es la Manuela de Madrid, es otra cosa. Pero ahora yo creo que ha cometido la última botaratada. Es decir, tú le das una categoría ideológica, una solvencia ideológica que Colau no tiene. Colau es una iletrada. Ella viene de un activismo de base sin ningún tipo de planteamiento elaborado. No te aguanta un debate. Es decir, no estamos hablando de Pablo Iglesias, no estamos hablando de un Pablo Iglesias o de una Irene Montero. Hablamos de alguien mucho más diletante, que se ha movido siempre con un gran sentido de la oportunidad. A ella nunca le ha interesado la causa palestina. Probablemente tiene los dogmas de fe, el catecismo de la extrema izquierda clásico, pero nunca le interesó nada. Y de hecho, mira la incongruencia. Hace unas semanas hacía una entrevista en El País diciendo Barcelona estará abierta, que estamos hermanados con Gaza y con el Tel Aviv. Lo decía poco antes de hacer este número. Hizo previamente a toda esta historia una campaña para popularizar Barcelona para el turismo israelí. Es decir, si hubiera sido alguien con posiciones muy fuertes pro-palestinas, dirías, bueno, es que siempre a todo... Pero es que eso nunca existió. Es que de este tema hubo alguna vez algún ruidito, pero no mucha cosa. Y de golpe aparecen dos cosas que tienes que tener en cuenta. De golpe aparece, primero, Xavier Trias aparece en el escenario y se convierte en el probable ganador de las elecciones, y eso rompe el tablero. Y Jaume Collboni, que es el otro posible ganador, el socialista, se va del gobierno para hacer campaña en contra, para no contaminarse con Colau. Y se le mueven las piezas. Y entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Monto un lío para volver a tener el titular y parecer una líder. Yo creo que tiene más que ver con ese tactismo de bajo nivel que con la ideología. Por supuesto, las incoherencias son... ¿Un intento de martirización política? ¿Puede ser? Sí, sí, un poco sí. Soy la única que defiende a los pueblos que luchan, la única que está solidaria. Mira, estos otros todos son de derechas, reaccionarios, los mueve el dinero, es ese concepto, ¿no? Pero desde luego, como tú bien decías, con todas las incoherencias, porque si el primero que te aplaude una decisión es Hamas y la yihad islamía, tienes un problema. Tienes un problema. Es decir, te cargas una ciudad que es líder en LGTBI, que es líder en derechos civiles, y te aplauden los islamistas radicales que te matarían por pensamiento libre, por mujer libre. Es decir, evidentemente no se aguanta por ningún lado. Pero es que yo nunca le he oído. En Barcelona hay gente que tiene posiciones muy fuertes en el tema palestino, pero en su caso no me ha interesado nada. Es decir, bueno, si tú le preguntas cuál es tu catecismo, te dirá pro-Palestina, seguro, porque está en el ABC. Pero en realidad lo ha utilizado como si fuera un pañuelo sucio para su guerra política. Le creció Trias, le creció Collboni y él ya se quedó fuera. Y necesita salir. Yo creo que van a pasar más cosas, no sobre Israel, pero por lo de Israel le ha salido bastante mal. Pero yo creo que tiene que hacer. Ahora iremos a una política de gestos, muy gestual, para mantener el protagonismo en la campaña. Estamos en campaña electoral sin ninguna duda, son para mayo.
es simbólico, es simbólico. Puede influir en que dificulte algún tipo de inversión económica, pero tampoco lo creo. No, yo creo que es un gesto simbólico. Es un gesto simbólico que daña porque apunta hacia una concepción de apartheid israelí, que ya en la misma dirección de la votación que hubo en el Parlamento catalán, apunta a una demonización del país. En ese sentido hace daño, claro, y debe haber israelíes que dirían, pues ya no voy a Barcelona, es posible, pero en realidad no tiene ninguna capacidad de gestión en este tema. Sí que puede tener, en cambio, problemas judiciales, porque yo creo que en este sentido la posibilidad de hacerle algún tipo de juicio por delitos de odio o de criminalización a todo un pueblo, me parece que ahí hay un camino ancho y hay quien ha apuntado, de hecho los hay que han hecho un contencioso administrativo ya. O sea que importancia económica tiene relativa, aunque ya te digo que ella ya ha dañado intereses económicos en la ciudad, cuidado, pero en este caso es relativo. La capacidad, Israel va a continuar viniendo a Barcelona, lo dijo el otro día el ministro que vino y tiene toda la razón. El interés de los ciudadanos de Israel por Barcelona es altísimo. Y los ciudadanos están encantados de que vengan los israelíes. Yo vivo en una calle donde lo primero que hicieron es un restaurante que se llama Balabusta, que es un restaurante israelí. Ah, Y está lleno cada día, no hay manera de comer allí. Que a mí me parece que estamos en la política de los gestos y que eso tiene poca incidencia. No traer artistas y tal puede, pero negar un permiso por el origen del empresario creo que no puede hacer. Pero yo no veo por ningún lado la posibilidad de que ella gane. Las encuestas son muy rotundas, ¿no? Y además, en el caso de que ganara o los socialistas o Trías, ambos dos quieren gobernar juntos. Es decir, el pacto ya no sería con Colau. El pacto sería con toda rotundidad entre Trías y Collboni. No, pero Israel se portó muy bien en el proceso. Fue el único país que no opinó. Fue el último país cuando España enloqueció y pidió que todos los países negaran el derecho. Fue el último en decir que no nos reconocía. El último. Se portaron muy bien. De hecho, me consta que los servicios de inteligencia españoles estaban muy preocupados por esa tibiez que yo creo que Israel sencillamente tiene muy claro que no se moja, que si lo de Cataluña funciona, pues oye, hablaré con los catalanes y si se quedan en España, pues hablo con España y con los otros. Es decir, pero sí que no fue de los países agresivos, lo contrario. Lo que ocurre es que, como me decía a mí un amigo israelí, si vosotros parasteis, nosotros no teníamos nada que decir y era alguien del gobierno, ¿no? Pero el problema de la independencia en Cataluña fue que al último momento se asustaron. Después ya vino la represión y tal, pero no tuvo que ver con el papel de Israel. El papel de Israel dentro del paquete de países fue el más moderado. No significa que diera apoyo, que en absoluto no es la idea, pero tampoco se pronunció en contra. Sencillamente se mantuvo en una posición de observador hasta el final. Y yo creo que es lo que hay que agradecer en ese sentido. Y de hecho no pasó desapercibido. Yo he tenido conversaciones con Margallo donde él me hablaba de la preocupación con el tema israelí. Y de hecho, a mí me intentó vetar en una conferencia que di ¿dónde fue? En Guatemala, me parece. No, en Guatemala no, ¿dónde estuve ahora? En Ecuador, me invitaron para Yom HaShavuot y era la época de Pepe, era el 16 o así, estábamos en medio de todo el lío de la independencia y el tipo movilizó al embajador de Israel en Madrid. Luego el embajador español en Quito movilizó a la comunidad, todo el mundo, para que yo no diera una conferencia de Israel sobre la independencia israelí, cuando yo nunca lo mezclo. A mí, si voy a hablar del tema del conflicto, nunca hablo de Cataluña, nunca. Y entonces yo hablé con él y le dije, oye, Margallo, ¿cómo puedes tener esta locura de intentar vetarme para hablar del conflicto que sabes que conozco? Y el tipo me dijo, es que estamos muy preocupados. Fue a más, dice, hemos amenazado a Netanyahu diciéndole no nos pisemos la manguera unos a otros, porque si vosotros reconocéis a Cataluña, nosotros reconoceremos a los palestinos. Quiero decir que este era un tema bastante importante, no era cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que Israel hizo lo que tenía que hacer, que es que se mantuvo bastante al margen, y a partir de ahí me imagino que hubo gente que hablamos con ellos desde una perspectiva independentista y otros que hablaron desde una perspectiva española, y ellos se movieron diplomáticamente con inteligencia. Ahora, respecto al tema del nacionalismo catalán, siempre ha habido las dos líneas.
Es decir, ciertamente en los 90 y tal, quizá la que tenía más ruido o la más fuerte era el nacionalismo pro-israelí, no tanto por el tema del sionismo. Yo creo que eso quizá fue más Pujol, pero los que venimos después era también, primero, una fascinación por la construcción de un país en medio de una situación de un conflicto permanente y la recuperación de un idioma, a la capacidad de pasar de las naranjas a las startups, esta fascinación por el talento, por brillar de esa manera, ¿no? Que a determinado nacionalismo catalán nos impacta muchísimo, porque siempre hemos creído que la excelencia formaba parte del futuro de un país, ¿no? Pero después hay una corriente que está muy vinculada a toda Esquerra Republicana y, por supuesto, a la CUP y la extrema izquierda, que es pro-Palestina por osmosis. Es un pueblo que lucha, nosotros somos un pueblo que luchamos, vamos juntos, ¿no? Además, esta izquierda es muy antiamericana. Entonces, Israel lo tiene todo lo malo. Es amigo de los yanquis, que son muy malos. Además, es el fuerte, cuando en realidad es el fuerte, pero está rodeado de enemigos. Tanto cuidado, ¿no? Y a partir de aquí, y además no olvides nunca, Lías, que todo esto se basa en la más absoluta ignorancia del conflicto. Es decir, ahora llevamos una cantidad de muertos importantes judíos, no ha salido ninguno en la prensa, pero en cambio salió la operación del Sahel, es decir, que entiéndeme, es que permanentemente la manipulación es absoluta en los medios europeos y en los españoles en particular. Entonces, el nacionalismo más conservador, que podría identificarme a mí, siempre hemos sido pro-israelíes. Y además, en los años 90, Culla, Villatoro y yo hacíamos mucho ruido, lideramos el relato. Yo lo lideré especialmente. Y ahora, con la aparición de la CUP y de Podemos, se ha radicalizado el tema palestino. Y Esquerra ha derivado hacia allí. Cree que lo progre es ser pro-palestino. Y bueno, son esas dos corrientes las que se dan. A nivel de liderazgo mediático, ellos no tienen nadie fuerte. Es decir, no hay nadie que pueda combatir conmigo en este tema, por ejemplo. Con mucho Willy Toledo, pero está en Madrid, no está en Cataluña. En Cataluña no pueden defender. Conmigo no se atreven, por ejemplo, o con algún amigo mío. Pero sí que es cierto que en el Parlamento catalán votaron por considerar Israel un país apartheid, lo hizo Esquerra Republicana, y que aquí, en el tema de la votación, los únicos que le han dado apoyo han sido los de Esquerra. Mayoritariamente la izquierda, todas las familias de la izquierda catalanas son pro-palestinas, con alguna excepción en el caso de Esquerra. Quizá en Esquerra es donde hay un poquito más de fractura. Te lo diré más, por no ser políticamente incorrectos, porque como la corrección política es ser anti-israelí, yo me apunto a eso, básicamente por eso. Y fíjate que, por ejemplo, la antigua consejera de Exteriores, Victoria Alsina, estuvo a punto de abrir delegación en Tel Aviv, y bueno, en Israel, una delegación del gobierno catalán, y ahora que Esquerra gobierna en solitario, lo ha parado. Están en ese punto, ¿entiendes? Pero sí, es lo que tú dices, es una similitud. Si soy de izquierdas, ¿qué significa ser de izquierdas? Estoy en contra de las grandes empresas, soy ecologista y soy anti-israelí. Más que pro-palestino, anti-israelí, porque son fuertes, malos, porque matan niños, bla, 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 bla. Ahí no se diferencian demasiado. De natural yo no opino nunca de la política interior israelí, porque me parece que no me corresponde. A ver, no opino, entiéndeme, claro que puedo opinar y lo haré ahora, pero de normal no me gusta, porque todo el mundo sabe lo que es bueno y malo para Israel. Oigan, un país que lleva 70 años intentando conseguir una estabilidad y que está rodeado de enemigos y que les van tirando misiles, no seré yo quien le diga cómo tiene que gobernarse. Por tanto, en eso tengo cierta prudencia. Yo siempre he tenido dos prudencias. Una, no mezclar el conflicto catalán con el conflicto israelí. Son dos temas, no se parecen y no contaminemos las cosas. Y dos, no hablar de política interna. Pero, de todas formas, te reconozco que en estos momentos estoy preocupada. Ayer leía un artículo de Harari en la misma dirección, de mucha preocupación. Y te diré que yo al principio no lo estaba de preocupada. A mí me pareció que Netanyahu, que es un tipo, bueno, que es un tipo que es un duro, pero es un tipo muy listo, que utilizaría a los religiosos para mantenerse en el poder y después un poco les
los marearía, pero haría lo que quisiera. Es más, mi teoría es que Netanyahu está al final de su carrera política y que él quiere acabarla con los acuerdos con Arabia Saudita para entrar en la historia por la puerta grande. Es decir, yo cuando vi que ganaba Netanyahu no me gusta, no sería mi opción nunca en la vida, pero pensé, bueno, este tipo es un viejo gurú, es un tipo listo, va a marear a los religiosos y lo que quiere él es entrar en la historia y yo creo que estamos en el momento de firmar con Arabia Saudita, que sería el gran cambio de paradigma en la zona y eso es lo importante en Israel. Lo que ocurre es que las últimas derivadas me han preocupado finalmente, porque quizá no controla como yo pensaba. Lo cierto es que lo que intentan hacer con el tema de judicial es peligrosísimo, porque ahí sí que es un pilar fundamental del Estado de Derecho, que es la independencia judicial. La influencia cada vez más fuerte, digamos, de un discurso de colono en fin, racista y extremista, preocupa muchísimo porque va en la dirección del tópico. Es decir, hasta ahora Israel desmentía cada día el tópico, porque Israel es una sociedad vibrante, con gente enormemente liberal, con mezclas de todo, donde un cristiano puede estar tranquilo, que no lo puede estar en Irán o en Somalia, entiéndeme. Es un país a todos los niveles, una gran democracia. Y lo que está pasando con el gobierno actual es que para los que vivimos fuera y defendemos a Israel, se está reforzando el tópico de país de extrema derecha, con locos racistas que quieren matar a palestinos, con los colonos extremistas y con luego la destrucción de derechos fundamentales. Claro, no es bueno para la imagen de Israel y sobre todo no va a ser bueno para los ciudadanos israelíes si esto va hacia aquí, si se consolida. A mí me cuesta de creer, yo creo que la democracia israelí es tan fuerte y la sociedad israelí es tan fuerte que según qué barbaridades no las van a poder hacer. Pero bueno, nunca sabes. Y después te diré que también, por otro lado, la sociedad israelí es como todas. Toda la tendencia en el mundo es hacia aquí. Es Meloni en Italia, es el fenómeno Bolsonaro, es el fenómeno Trump, es el fenómeno en España también, el fenómeno Vox, entiéndeme. Es decir, que hay en estos momentos una polarización en Europa entre la extrema izquierda, las posiciones más populistas de la izquierda y las posiciones más populistas de la derecha y la extrema derecha. Israel también vive esa pulsión que se da en todo el mundo. Tampoco la sociedad israelí es tan extraña, es muy europea. Es decir, y además están en constante presión. La sociedad israelí tiene una prueba de estrés permanente con los misiles, con el terrorismo, con las muertes. También esto ayuda. Es decir, yo no sé qué pasaría en España si cada día nos mataran a alguien o nos tiraran misiles. Pues igual seríamos todos de extrema derecha. Es que también hay ese componente, es complejo, ¿no? Por eso yo intento ser un poco prudente a la hora de cargármelo críticamente. Pero no puedo evitar decir que me preocupa la situación. Me preocupa, yo no concibo una Israel que no sea liberal, abierta, plural. Por eso me gusta Israel. Es el único territorio de la zona que me gusta, ¿no? Si se radicaliza en posiciones ultraconservadoras o incluso de extrema derecha pues, y ultra religiosas, se pervierte lo que significa, ¿no?